Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente a un live de Soy tu Pediatra. Hoy vamos a tocar un tema que seguro muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué será esa vaina? Igual yo también quedé con mis dudas y pues ahorita estoy hablando con Caro y con Cata sobre el tema, y es hablar un poquito sobre la comunicación aumentativa o alternativa. ¿Lo dije bien? Correcto. La comunicación para muchos de ustedes y muchos de nosotros, pues la tenemos, digamos, como en nuestra cabeza, como si simplemente habláramos, verbalizáramos y dijéramos las cosas. Hay personas que no tienen esa posibilidad o que tienen otra forma de hacerlo y quizás es ajeno para mucha gente, pero para otras es su día a día. Y finalmente lo que vamos a tratar de hablar hoy un poquito sobre esa gente que de pronto tiene otro tipo de comunicación y nosotros poder entender un poquito de qué forma podemos ayudarnos o ayudarles a ellos a que puedan expresar lo que están sintiendo. Tengo dos invitados muy especiales, estuvieron con nosotros cuando hablamos de síndrome de Down. Está la doctora Carolina Toro, fisiatra. Caro, qué bueno que estés por aquí. Cata, que es fonoaudióloga. Y vamos a tratar de este tema que sé que para muchos va a ser algo nuevo y que nos va a ayudar a poder ayudar a mucha gente en todo este proceso. ¿Cómo van ustedes, pues? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, cosa que me alegra, y bueno, vamos a tratar de ser muy ordenados como en el qué hacer para poder entender un poquito, porque yo quiero que la gente entienda cuándo realmente podemos tener un problema de comunicación, porque muchos papás, y te digo porque lo vivo en la consulta, dicen, es que mi niño tiene 18 meses y no dicen sino ma, o no dice sino pa. Vamos a hablar de eso, pero de otros temas que son un poquito más profundos, y queremos es como para que ustedes entiendan cuál es esa evolución normal del lenguaje en una persona y de cuándo nos podemos nosotros digamos, encontrar con un problema o con una discapacidad que pueda llegar a requerir una atención de parte nuestra. Entonces, contanos, Cata, un poquito cuál es ese desarrollo esperado normal, y hablemos un poquito sobre los intervalos, porque creo que los intervalos son los que más nos van a hablar, sobre todo que hay ciertos fonemas que pueden ser variables en estos chicos normales, los que vemos en nuestro día a día. Claro que sí. Bueno, entonces, para empezar, yo quisiera hacer claridad con tres términos importantes, que son comunicación, lenguaje y habla. La comunicación es todo lo que nos permite transmitir un mensaje. Entonces, muchas veces el hecho de hacer silencio es transmitir un mensaje. Una cara, un gesto, un movimiento de manos transmite un mensaje. Entonces eso es comunicación. El lenguaje ya es algo un poco más formal, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos para simbolizar o representar las cosas, los objetos que tenemos cotidianamente, darles un nombre, darles un significado. Eso es el lenguaje. Y el habla es todo lo que nosotros hacemos como producción verbal. Esta pronunciación, esta forma en la que yo me expreso, las palabras que uso, eso es el habla. Y hay otro término importante que es la lengua o el idioma, que nosotros a veces no discriminamos entre los cuatro términos que acabo de hablar, y la lengua es el idioma, es el español, el inglés o la lengua de señas para las personas sordas que tienen deficiencias auditivas, que no tienen pues como otra manera de comunicarse sino a través de los gestos corporales. O sea que con eso que estás explicando, un niño se comunica con su mamá desde que nace. Desde que nace. Sí. Correcto. El llanto es su forma de comunicarse. El llanto es una forma de comunicación que permite darle a entender a la madre si el niño está cómodo, si tiene hambre, si está angustiado, si tiene miedo, y las mamás aprenden a identificar cada uno de esos llantos. Que lo mencionan como lenguaje no verbal. Ajá. Sí. Y de hecho hay, digamos que otros signos que nos pueden dar cuenta de un adecuado desarrollo del lenguaje y de la socialización antes del desarrollo del habla. Entonces, en los niños pequeños el contacto visual, ¿cierto? Es algo muy importante, el seguir la mirada, el seguimiento visual, y algo que el señalar, ¿cierto? Okay. Que el niño esté señalando. Puede que un niño esté un poco demorado en adquirir el habla, pero que está haciendo todas estas otras cosas no verbales. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, el lenguaje va por buen camino, podemos esperar, ¿cierto? Excelente. Mientras que cuando estamos viendo que el niño no habla, pero tampoco hace contacto visual, tampoco está señalando,
tampoco está haciendo otras cosas, entonces esto O sea, que no, no fija la mirada, exacto, ¿sí? Que hay una pérdida de contacto. Exacto. Okay. Esos pacientes pueden tener su propio lenguaje, Sí. o su propia forma de expresar, así no tengan la, digamos, como que fijen la mirada para poder expresar, o simplemente no tienen ningún tipo de lenguaje. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de, digamos que características que van a hacer más difícil la comunicación. Okay. Entonces, eso de lo que mencionamos son, digamos que banderas rojas o esos signos de alarma que deben llevarnos a consultar, inclusive antes de adquirir el habla, ¿cierto? Porque muchas veces en el desarrollo de los niños estamos muy pendientes de lo motor en el primer año, entonces que el niño sostenga la cabeza, que gatee, que se siente, que se pare y camine, y ya más o menos a los 18 meses que nos empezamos a preguntar por el habla. Entonces, antes de eso puede ocurrir que veamos que el niño es curioso, el niño no me mira, yo no responde, exacto, no señala, no sonríe, o sea que desde el segundo mes yo pudiera tener ya visos de que algo está pasando, ¿cierto? Sí. Porque se supone que el segundo mes ya hay un contacto visual, hay sonrisa social, hay gestos que se llaman balbuceos, que el bebé quiere como te ve y te quiere decir algo o te llama la atención. Sí. Uno pudiera ya incluso empezar a ver que algo no está funcionando. Okay. Bueno, sigamos, Cata, que yo te interrumpí. No, tranquilo. Entonces, hablando de este desarrollo, entonces, desde que nace el bebé hay un contacto, y este contacto visual, o sea, que se miren la mamá y el niño, que el niño sea capaz de empezar, cuando ya sostiene cabeza, empieza a mirar el entorno, a que le llamen la atención muchas cosas de lo que ve, a sonreírse porque algo le gusta. Entonces, eso es una forma de comunicar si está bien, si está mal, si está angustiado, triste, aburrido. La medida que él va comprendiendo lo que está pasando a su alrededor, si por ejemplo hay un sonido muy fuerte y él se asusta, ¿cierto? Decimos, está como conectado con el entorno, hay una buena interacción. Hay niños que no responden a sonidos fuertes, no responden al llamado, no hay un señalamiento de algo que les gusta. Ahí es donde, como decía Caro, se prenden unas banderas rojas donde uno dice, algo está pasando a nivel de comunicación y a nivel de lenguaje porque no está entendiendo qué está pasando en la dinámica de la familia, por decirlo así. Y ya más adelante, en la medida que ese desarrollo motor se va dando, que entonces el niño ya se sienta, pues ya sostiene cabeza, ya logra sentarse, ya empieza a jugar con los objetos, a pasárselos de una mano a la otra, a llevárselos a la boca, empiezan a tener un montón de sonidos que nos van llevando a entender que todo está bien a nivel visual y auditivo, que son las primeras pruebas que tenemos que hacer cuando los bebés nacen, para tener claridad que todos estos sentidos por donde va a entrar toda la comunicación, todo el lenguaje, el idioma, ¿cierto? Que es lo que el niño, con lo que el niño después se va a comunicar, estén en buen estado. Entonces, ya más adelante el niño gatea, se desplaza, y él en este momento del desarrollo sí está más pensando en su desarrollo motor, en poder explorar, pero a la vez está haciendo sonidos. Entonces hay unos sonidos cuando está acostadito que son muy guturales. Después cuando ya está sentadito, gateando, ya son más, por decirlo así, son los que él primero ve. Por eso dicen primero papá, por eso dicen primero mamá, porque los ven en las otras personas y los puede imitar mucho más fácil. La imitación es otro punto importante para tener en cuenta. Un niño que no imite al otro es un niño que no está como en la dinámica social. La comunicación tiene muchísimo que ver con toda la participación social, con esa interacción con el entorno, con los pares, con los adultos, ¿cierto? Entonces es fundamental. Y más o menos eso varía, pero a los 8 meses, 9 meses ya hay unos sonidos un poco más claros, pasamos al año con unas pequeñas palabras, pero ahí es donde decimos a qué edad un niño debería estar diciendo palabras. Yo creo que ese es el punto que va de pronto como a empezar a darnos hilo en lo que queremos hablar hoy, porque tener esos intervalos, Caro, yo creo que es muy importante, de cuándo debería empezar y que si no empieza no pasa nada. O sea, porque yo digo, si debe empezar a los 6 meses, pero se puede ir hasta los 2 años, ya los papás no se me van a estresar, porque lo que nosotros vemos comúnmente es que ya a los 18 meses están diciendo vaya para el fonoaudiólogo o vaya para donde que es que usted no está hablando, que su niño tiene un problema. Y esto sí es una duda, pero lo hago yo más porque lo veo en la consulta.
hablan más rápido las niñas que los niños. Es una impresión que me genera a mí, o estoy siendo como poco observador en lo que veo diariamente. ¿Vos qué decís, Caro? Porque realmente sí, los niños somos más lentos en todo. No. No, bueno. Digamos que es una tendencia, ¿cierto? Sí. Una tendencia a que las niñas puedan tener un desarrollo del lenguaje un poco Más rápido. más rápido, pero pues no es así tampoco una cosa muy diferenciada, ¿no? Ok. Respecto pues como a lo que pasa es que tenemos la tendencia a hacer diagnósticos digamos que muy precoces. Un niño no habla, pero bueno, entonces pregunte, o sea, lo importante es que más o menos para tener en cuenta esos 18 meses son una edad en la que a mí me parece muy importante ese control de esa edad, porque es la edad en que digamos que el niño ya debe estar caminando y digamos que podría estar diciendo unas 2, 5 palabritas más o menos, pero entonces si no lo hacen no significa que haya un problema, es tiempo de consultar y hacer preguntas hacia atrás de todo lo otro que el niño si señala, si hace contacto, entonces podemos decir, podemos esperar, todo lo otro está bien, o al contrario, no, es que no habla, pero además tenemos esos otros puntos, entonces ojo que podemos estar ante un autismo, ¿cierto? Sí. Que sabemos que entre más temprano hagamos un diagnóstico de autismo y más temprano hagamos una intervención, mejor va a ser el desenlace. Entonces en una condición como esta tan crítica en la intervención es importante. No significa que todo niño que no habla a los 18 meses tiene autismo, no, pero es importante como tenerlo en cuenta y empezar a hacer un seguimiento. Ahí hay una cosa que quiero yo aclarar, y es eso que dijiste al final me parece fundamental, porque si un niño no le habla a los 18 meses, la mamá se va a tullir entonces. Y la idea no es esa. Miren, nosotros vemos, a mí me tocó un niño que hablaba con la mamá, y la mamá le entendía, ¿sí? Yo no sé cómo hacía, pero ella le entendía todo. Sí, mi amor, ya nos vamos. Yo no sé cómo hacían, pero había una muy buena comunicación. Entonces, los papás dicen, mi niño sí habla, pero tienen un propio lenguaje en casa. O el niño que no habla, pero habla con los ojos. Entonces coge a la mamá de la mano, señala la galleta, le bajan la galleta, el niño no tuvo que decir galleta, sino simplemente ya miró o tiene el gesto de galleta, ¿cierto? Entonces esas cosas son muy importantes frente a lo que tú estás diciendo, porque eso le está permitiendo al niño, al no tener un estímulo para poder desarrollar el habla o digamos esos fonemas que se pueden llegar a generar, pues el pelado se acostumbró a hablar de esa manera y ese es su lenguaje, no quiere decir que tenga un autismo, ¿sí? Porque eso a los papás, yo no sé, pues, o sea, respetando obviamente mucho colegas y obviamente quienes estén haciendo pues como intervención en ese tipo de casos, yo creo que están queriendo que los niños estén rápidamente enfocados en una terapia fonoaudiológica, una terapia que porque el niño no dice mamá o no dice papá. Y yo creo que esto que se está aclarando acá es fundamental, ¿sí? Porque hay que mirar es que muchas veces el problema no es del niño, sino de quien está al lado. Exactamente. ¿Listo? Y como te decía ahorita, el niño se está comunicando, está desarrollando lenguaje, se comunica con los otros, utiliza un lenguaje no verbal, señala, muestra, está en interacción coherente con ese entorno. Uno ahí dice, el niño lo que le falta es hablar, producir. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos unos cuidadores o unas personas que están a su lado que no le están permitiendo al niño sentir esa necesidad de pronto de hacerlo de manera verbal. ¿Qué está pasando con el niño? O sea, si tiene comunicación y lenguaje, lo más seguro es que va a hablar. Y lo más fácil para uno poder realmente comunicarse socialmente es hablar. El niño lo va a hacer. Entonces, que a los 2 años el niño no diga nada, pero que tenga todas estas características de lenguaje y de comunicación, lo dejan a uno tranquilo. Pero como dice Caro, si te vas para atrás y encuentras un montón de cosas que están con falencia, entonces ahí sí ya tenemos que entrar a un diagnóstico, pues a diagnosticar qué fue lo que pasó. A profundizar un poquito Pero a los más. 2 años que un niño no hable, no implica que el niño tenga una dificultad. Hay que evaluar, por eso es importante que consulten cuando el niño ya tenga más o menos 2 años, a ver qué es lo que está pasando para que vamos orientando a la familia. Bueno, ahorita hablaste sobre la tamización del tema auditivo. Me parece que ya en este momento afortunadamente se le hace a todo el mundo, pero yo creo que hacer un diagnóstico temprano de eso facilitaría mucho todos los procesos. Pues la intervención que se pueden hacer en esos casos sería muy diferente a dejar que el niño, pues digamos que no escuche nada, ¿cierto? Y que después crezca de esa manera y no se genere ningún estímulo para que pueda hablar.
¿cierto? Entonces pensaría yo que por ahí va más como el poder hacer un diagnóstico temprano, que esto nos ayudaría muchísimo. Pues entonces, si no le han hecho el tamizaje a sus hijos, ahorita es ley para todo el mundo, se tiene que hacer el tamizaje, ojalá los primeros 3 meses de vida, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezar, para que hablemos un poquitico del tema que nos concierne hoy, porque estamos hablando de lo que era normal, cuando nosotros podemos empezar a identificar que definitivamente hay un problema o que hay una situación que nos puede llegar a requerir una intervención especial. Entonces, cómo nosotros identificar eso en los niños y cómo empezar a trabajar, ¿listo? Como para que les enseñemos un poquito a los papás de lo que pretendemos hoy enseñar. Ok, bueno, entonces yo voy a empezar un poquito hablando sobre ese desarrollo normal en la comunicación y en el lenguaje. Los niños deben deben tener una mirada que comunique realmente, que quiera expresar algo al interlocutor. El hecho de señalar es expresar una necesidad, un deseo, tiene una idea sobre algo. Cuando cogen a los papás de la manito y los llevan a que miren lo que ellos están haciendo y ambos están prestándole atención a lo mismo, eso se llama atención conjunta, entonces las dos personas están enfocadas en algo específico. Eso está muy bien. Cuando eso no aparece, entonces cuando no nos miramos, cuando no tenemos intención de jugar, cuando no tenemos ganas de hablar con el otro, cuando nuestro juego es solitario, eso son alarmas para pensar que algo está pasando, tanto a nivel de comunicación y de socialización, y podríamos pensar de pronto en diagnósticos un poco más complejos, pero son alarmas importantes. Puede ser el caso del que hemos hablado hasta ahora, del niño que hasta el momento no tiene un diagnóstico, ¿cierto? Y que la alarma se va a prender por esa parte del desarrollo de la comunicación. Pero también podemos tener otro niño que ya tiene una condición de salud diagnosticada y que sabemos que tiene riesgo de una alteración en el habla, ¿cierto? Entonces estoy hablando de los niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, o si es el caso ya llegamos al diagnóstico de un autismo o otros trastornos generalizados del desarrollo, en los que sabemos que puede que el habla no se llegue a desarrollar. Entonces, en estos niños es muy importante establecer un método de comunicación aumentativa alternativa. En esos casos de situaciones de salud puntuales, ¿se debería empezar desde cierta edad este tipo de intervenciones o digamos que no es que se tenga que hacer en todos los casos esa situación? Pues Juan, yo pienso que en la medida en que ya tengamos un diagnóstico donde sea evidente que la dificultad de comunicación va a estar presente, los diagnósticos, por ejemplo, que Caro nos está contando, normalmente tienen una dificultad en la comunicación. Tanto la parálisis cerebral porque no tenemos los movimientos para poder hablar, porque no nos podemos mover bien, el síndrome de Down porque todos, aunque son diferentes, algunos van a tener una dificultad mayor para entender, para expresar, para producir los sonidos que le vamos a pedir para poderle entender lo que quiere. En el autismo, la comunicación y la socialización son los dos puntos pues fundamentales. Entonces, para mi forma de ver y en la experiencia que he tenido durante este tiempo trabajando en discapacidad, hay que empezar desde lo más temprano posible. Eso es, ¿qué edad? O sea, hay que empezar con los papás desde que nace el niño, a orientarlos frente al diagnóstico de su hijo y por qué debemos empezar con una estimulación de la comunicación específicamente. Y obviamente va a haber otro profesional que va a trabajar desde la parte del movimiento y desde otras áreas. Es que es importante que comunicación aumentativa alternativa no significa que van en contra del habla, ¿cierto? Es una forma más de comunicarte. Entonces, también hay un mito, es que si yo empiezo a utilizar comunicación aumentativa alternativa, entonces el niño no va a hablar después y por eso fue que no habló, ¿cierto? Y es un mito, al contrario, esto va a promover el desarrollo del lenguaje. Y si es un niño que va a tener la capacidad de hablar, lo tenemos por seguro, hay estudios que demuestran que va a hablar, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Pues es un caso de todos los niños, pero en los niños con una dificultad en la comunicación se da con mayor frecuencia. Cuando entran al preescolar o empiezan a relacionarse con pares, pueden empezar a presentar problemas comportamentales.
y eso se puede dar por una dificultad para comunicarse. Entonces empieza la queja de que el niño está mordiendo en el salón, que le está pegando a todos, que le pegó a la cuidadora, que le pegó a la profe. Porque no sabe expresar. Exacto, no se puede expresar, entonces por eso es importante que el niño pueda comunicarse de alguna forma, y si en ese momento no tiene la madurez suficiente para hablar, entonces que tenga una herramienta para poderse comunicar. Por eso es tan importante que desde lo más temprano posible se pueda hacer, para que en el momento en que el niño lo necesite, lo tenga establecido y lo pueda usar. Exacto. Perfecto, yo creo que finalmente estamos dándole pues como ya un poquito más de orden al tema. Sé que nos van a empezar a hacer preguntas, porque ya aquí tengo unas preguntas que se van a salir un poquito de lo que pretendemos, pero pues vamos a tratar de ayudarle a la gente. Y es: a mi hija de 5 años le cuesta hablar en público y tartamudea cuando está nerviosa. Quisiera saber si debo llevar la revisión o qué pudiera hacer para ayudarla. Bueno, pues inicialmente ya tenemos como la idea de qué es lo que pasa. Frente al público hay una angustia, esto le genera a ella esa ansiedad, y normalmente estos procesos pues como de emocionales pueden generar en los niños unas alteraciones en la fluidez, o que gagueen, o que repitan las sílabas y las palabras. Entre los 3 y los 5 años hay como un proceso en el desarrollo donde se pueden presentar con normalidad este tipo de repeticiones. Pero si ya tenemos como claridad en qué es la causa de esta, pues como de esta dificultad en la fluidez, para no decir gagueo o tartamudez, porque son palabras un poco más fuertes, podríamos de pronto consultar con el profesional en psicología para ayudar a ver emocionalmente cómo le podríamos ayudar a esta chiquita para que sienta más seguridad, para que esté tranquila, para que no le dé susto enfrentarse, por ejemplo, a un público. Okay, finalmente Y es orientación como a los papás, más que a la niña. Pues incluso yo creo que a mí cuando se me ha presentado más el tartamudeo en la consulta, o digamos que esa situación puntual, de pronto sucede cuando llega un hermanito. También. Entonces es una situación que es una manifestación de que no estoy cómodo, me estoy sintiendo de una forma como rara, y los niños empiezan a manifestar eso. Pero bueno, yo creo que finalmente es un tema más desde lo emocional, comportamental, sí, exacto, lo emocional. emocional. Muy bien, entonces Jen Gamboa nos pregunta, y creo que ya esta respuesta la dimos al inicio: ¿desde cuándo y cómo desarrollas estas habilidades comunicativas? Pues las habilidades comunicativas son hablar, escuchar, leer, escribir. Entonces, el escuchar, pues desde que nacemos, es más, desde el vientre ya tenemos pues la posibilidad de escuchar. El hecho de poder tener claridad de que nuestro sistema auditivo está bien a través de los exámenes, pues nos da como una claridad. Entonces, desde que el niño nace, estamos desarrollando habilidades comunicativas. Listo. Es como en el momento donde uno puede tener ese contacto con el bebé y empezar a darle todas las herramientas para desarrollar las habilidades. Bueno, Caro, tú qué decir de esta. ¿Qué causa los retrasos en el habla o en el lenguaje? Pues ya dijimos unas ahorita. Digamos que condiciones de salud tenemos que la parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, el autismo, que digamos que se caracterizan por eso. Pero, como decía Cata ahorita, tenemos muchos niños, así como hablábamos en el programa del desarrollo motor, aquí en el desarrollo del lenguaje, niños deprivados. ¿Y qué quiere decir deprivados? Que no tiene un ambiente enriquecido. Entonces, puede estar la casa llena de gente, pero no le hablan al niño, no lo estimulan, no le cantan. Hemos hablado de que la mejor voz para estimular a un niño es la de la mamá, ¿cierto? Sí. Entonces, ay, pero yo canto muy feo, pues no importa. No, es que yo le pongo los videos de YouTube, entonces la exposición a pantallas, los niños es pues alarmante. Todos los bebés que son cuidados por una pantalla, ¿cierto? Ay, yo le pongo las canciones de YouTube, y entonces el niño mucho. Y entonces videos de aprendizaje. No, esos videos no son de aprendizaje, esos videos afectan el desarrollo del lenguaje y de otras cosas. No, y hay niños que hablan como mexicano, sí, hay otros que hablan como, ¿cierto? Porque es lo que están escuchados, claro. Sí, todos los acentos. Sí, entonces es precisamente pues como revisar cómo está ese ambiente y si realmente hay una condición que está generando esto, o es ese pobre ambiente que no deja que se haya desarrollado adecuadamente. Bueno, y hay problemas también desde lo psicológico, ¿no? Que lo acabamos de mencionar, pero hay también enfermedades un poquito más, pues que no viene al caso mencionarlas, pero
pero también que pueden llegar a manifestarnos pues como trastornos. Es que hay muchas cosas, Sí, ¿cierto? sí. Entonces en el niño pequeño uno, ¿cómo orienta un diagnóstico? Primero, establecer cuál es la parte del desarrollo que se está afectando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante consultar, ¿cierto? Ya sea un pediatra o un fisiatra o un neurólogo, pero nosotros nos encargamos de determinar, bueno, ¿es algo específico del lenguaje o es lenguaje con la parte motora o es lenguaje con la parte social o son todos los anteriores? Entonces lo que llamamos un retraso global del desarrollo, ¿cierto? Para irnos encaminando en la búsqueda de lo que está pasando, ¿cierto? Okay. Entonces puede ser algo tan simple como un ambiente pobre en lenguaje, pero puede ser pues una enfermedad rara, ¿cierto? Entonces pues uno tiene que irse encaminando para saber qué estudios pedir, qué hacer y qué intervenciones es importante hacerlas y cuáles no. Perfecto. Voy a hacer esta pregunta porque sé que ya la han hecho aquí dos personas. Hay ciertos fonemas que cambian los niños. Sí. Entonces, por ejemplo, dicen reloj, o dicen taza, o dicen talo, por decir carro. Sí. ¿Se considerarían alteraciones dentro del lenguaje o dentro de la comunicación o dentro del habla, este tipo de cambios que hay con los niños, o se consideran algo normal hasta cierta edad y después de cierta edad considerarlos ya normales? Bueno, en el desarrollo del habla tenemos, de acuerdo a las edades, unos sonidos o unos fonemas que se van dando y que uno diría como normal hasta ciertas edades. Pero entonces, por ejemplo, el niño de 3 años que ya dice taza en lugar de casa, el niño está haciendo una sustitución, cambia un sonido por el otro. Sí. Para esa edad se supondría que el sonido k ya debe estar integrado a su habla cotidiana. Pero entonces, ¿qué pasa? En esa sustitución, lo que el niño tiene que tener claridad es cuándo aparece ese sonido que yo en este momento no tengo claro. Entonces hay un proceso fonológico, es decir, el niño está en el proceso de adquirir los sonidos. Para su edad hay que trabajarlo porque si no va a tener como una distorsión, ¿cierto? Okay. No va a tener claridad en el sonido que se está trabajando. Entonces nosotros intervenimos cuando los sonidos del habla, de acuerdo a la edad, no los están diciendo bien. Entonces, por decir algo, las vocales M, P, T, B, que son los primeros, van hasta los 2 años. De 2 a 3 están la K, la G, la J, la Ch, la Y, la Ñ. Uno espera que entre los 2 y los 3 ya esos fonemas estén listos. A los 4 empezamos con las Rs, con los diptongos. Perdón, pero yo quiero hacer la pregunta enfática porque es, si no lo logra a esa edad, ¿se consideraría debe. anormal? ¿O Pues hay está muy edades preciso. hasta donde uno podría decir? Porque es que, a ver, no digamos mentiras, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de llegar a que le hagan un diagnóstico o que le hagan una evaluación. Sí, mi niño dijo como hasta los 5 tazas, pues dice casa y, Y después dijo casa, claro. O sea, se puede esperar más o menos hasta los 6 o 7 años el desarrollo del habla completo. Correcto. ¿Qué pasa? Ahora nos están solicitando que desde los 5 ya estén hablando bien porque están entrando a colegios bilingües. Entonces, Sí. ahí es donde nosotros decimos, pues nos estamos como acomodando también a que los niños ahora tienen unos desarrollos del habla increíbles. Hay otros niños que su proceso es un poco más lento. Sí. No significa que estén en un problema, pero que también la sociedad los está empujando y los está presionando a que hablen muy bien. Pero ojo lo que estás diciendo, porque finalmente ahí es donde está el detalle, qué es lo que está presionando, porque si su desarrollo está dentro de lo que todavía considero normal, ¿cierto? Que por una situación puntual yo lo debo hacer, ya está bien, pero si no lo hago, por decir algo, hasta cierto punto él lo va a lograr solito. Lo que pasa es que hay que diferenciar, Eso. ¿cierto? Diferenciar de hacer diagnóstico o necesitar intervención, ¿cierto? Ok. Entonces, si bien puede que haya dificultades para el acceso, ¿cierto? Mínimamente tener sus revisiones con su pediatra, ¿cierto? Y determinar eso de lo que ya hemos hablado, cómo va su desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Entonces puede que un niño simplemente esté haciendo una sustitución, pero todo el resto va bien, ¿cierto? Su escolarización, si ya tiene 5 años, pues probablemente está escolarizado y su proceso de aprendizaje va bien y su socialización va bien. Le vamos a hacer un seguimiento. Puede que no necesite iniciar terapia o iniciar intervención,
pero hagámosle un seguimiento. Sí, pero yo O una pensaría que de evaluación. pronto se puede hacer como una estimulación o darle claridad, porque ya desde los 5 o 6 años están empezando un proceso de lectura y de escritura donde ya se empieza a Bueno, afectar. ahí va la otra pregunta que por aquí nos Entonces están hay que haciendo. ir como teniendo en cuenta esos factores también. Entonces aquí nos hacen la pregunta y es, ¿los problemas del lenguaje pueden afectar Sí. la escritura y la lectura? Sí, sí. Si el niño no habla bien, no va a escribir bien, porque Ok. él va a escribir como habla, ¿cierto? Entonces va a empezar a tener esa dificultad para tener claridad si es tasa o escasa, ¿cierto? Entonces por eso digo yo, si desde los 4 años ya te estás dando cuenta que hay una sustitución, es mejor hacerle claridad y un trabajo de conciencia del sonido, ese sonido que estás usando no es. Podemos hacerlo desde la orientación a padres, otras veces también necesitamos que sea específicamente con el niño, pero sí va a alterar la escritura del Ok. niño. Y cuando va leyendo, pues obviamente también va a encontrar que no va a pronunciar el sonido que está leyendo. Perfecto, bueno, vamos a dejar por aquí, hay muchas preguntas, pero sé que este tema genera mucho movimiento Claro. y seguramente vamos a responder muchas de ellas, pero bueno, creo que no perdamos la oportunidad de poder mostrar, Sí. porque ustedes trajeron mucho material y me No. parecería bien interesante poder Mucho, trabajar. pero sí. Sí. Bueno, Juan, en este caso, por ejemplo, yo quisiera centrarnos un poquitico en qué es comunicación aumentativa alternativa. Perfecto. Que son las diferentes formas de comunicación que tiene una persona con deficiencia en el habla, es decir, una persona que no puede hablar bien por una condición de salud, porque tiene algún trastorno del lenguaje específicamente. Entonces son formas de comunicación diferentes a hablar, que le va a permitir a él comunicar todo lo que necesita. Entonces vamos a encontrar dos aspectos importantes. Comunicación aumentativa, que es la que le va a permitir a la persona complementar el habla, ¿cierto? Que no estamos diciendo que va a ir en contra del habla, que era lo que decía Carolina ahorita. No vamos a interferir en el desarrollo del habla, lo vamos a ayudar, vamos a hacer que ese desarrollo se pueda dar de una mejor manera. Y está la comunicación alternativa, que es cuando ya hay un diagnóstico claro de base, donde hay, por ejemplo, una parálisis cerebral, una discapacidad motora fuerte, que hace que la persona no pueda producir y pronunciar los sonidos bien. Entonces se vuelve una forma de comunicación donde se está sustituyendo, o sea, sabemos que ya no va a tener el habla, pero va a tener una forma de comunicación, se sustituye el habla por otro medio. Okay. Entonces vamos a encontrar que en esa comunicación aumentativa y alternativa hay diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, el sordo, la persona sorda, una persona no puede hablar porque no logra escuchar, ¿cierto? Una persona sorda. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza el cuerpo para poder darle la información a la otra persona. Entonces se hace con gestos o, pues obviamente, ya hay un código que está claro para cada país o para cada comunidad, donde con ellos, pues, es muy fácil, ellos pues, al estar inmersos en esa cultura de la lengua de señas, la aprenden y logran comunicarse y tener un desarrollo, pues, de su vida prácticamente normal, por decirlo, desde la parte de la comunicación. Y hay otros sistemas que necesitamos de unos soportes, ya sea desde tecnología de alto costo, como por ejemplo las tabletas, o de bajo costo, como por ejemplo estas imágenes Como en esta. papel, o como esta, Hecha. que es hecha a mano. Y entonces esto le va a permitir a un niño poder participar, poder hacer uso de la comunidad, sentirse en pleno uso de sus derechos, por Ok. decirlo de alguna manera. Todo esto va dirigido a los padres y a los niños, Sí. o a los niños. A los dos, Ok. porque la comunicación es bidireccional. Entonces, en realidad, todos los que estamos en contacto con el niño deberíamos saber utilizarlo para poder establecer la comunicación con él. Ok, perfecto. ¿Desde cuándo yo debería empezar a trabajar? Y una pregunta, o sea, esta es la primera, ¿desde cuándo? Y la segunda es, ¿yo puedo hacer mis propias imágenes en casa con mi hijo en caso de requerirlo y tener un lenguaje propio, o debería ser un lenguaje que fuera más universal para poder comunicar con otras personas? Mira, Juan, resulta que existen sistemas que son ya pues como convencionales. Entonces están las imágenes, por ejemplo, que tú puedes buscar en internet, imágenes que son pictogramas que representan la realidad, que eso es importante,
pero también podemos utilizar objetos. Entonces está el objeto real para poderle enseñar al niño para qué sirve, están las imágenes que ya están diseñadas, o están las que nosotros podemos hacer para representar eso que el niño quiere. Entonces, una imagen, por ejemplo, de baño, que es cuando el niño necesita ir al baño, lo entendemos todos. Entonces, realmente las imágenes sencillas, básicas, planas, simples, se vuelven universales porque representan la realidad. No tienes que ir pues como a una cosa pues muy, muy compleja. Perfecto. Muy bien, a ver, vamos a seguir aquí con Paula, que nos está haciendo. Por ejemplo, uno pues tampoco puede pretender que un niño que lleva 5 sesiones con comunicación aumentativa, entonces va a sacar pues ya todos los pictogramas y va a empezar a expresar un montón de cosas. Eso es un proceso. Primero hay que tener en cuenta varias cosas. Si estamos hablando de un niño que adicionalmente tiene algo motor, que su postura corporal le provea una adecuada posición para poderse comunicar. Entonces, si estamos hablando de un niño con una enfermedad neuromuscular o con parálisis cerebral, que tenga un dispositivo adecuado para sentarse, para sostener su cabeza, porque estamos hablando del contacto visual. Entonces, si un niño está mal posicionado, ¿cierto?, no va a poder hacer contacto visual. Entonces, que tenga un buen soporte. Si se va a lograr, pues porque él lo va a adquirir, o con un dispositivo, una silla de ruedas, algún control cefálico o algo así. Y si es un niño que de pronto no ha desarrollado estas habilidades previas, el contacto visual, pues el señalar, bueno, en fin. La interacción. Ese ya te acordás, tranquila. Todas estas habilidades, eso se tiene que trabajar primero, ¿cierto? Porque no es simplemente pues como que yo hice los pictogramas y ya ahí él me va a empezar a señalar, no. Evaluar las habilidades motrices, entonces si va a ser con la mano que va a señalar, o si vamos a necesitar, o si van a señalarnos con el ojo, con un movimiento de la cabeza, o si vamos a necesitar de pronto un dispositivo más avanzado y alguna adaptación para que él pueda señalar. Entonces, así estemos hablando de comunicación, se trata de un trabajo en equipo y de una evaluación por varios sectores de la rehabilitación para que esto realmente sea exitoso. Porque hay que tener en cuenta las características del paciente. Entonces, del paciente, del entorno, de la familia. Entonces, el paciente, ¿qué habilidades tiene? Tanto motoras, cognitivas, sensoriales, para poder como desarrollar el sistema que esa persona va a necesitar. Entonces, por ejemplo, estas imágenes son absolutamente sencillas, son fáciles de hacer. Tenemos la posibilidad para los niños de hacer, por ejemplo, una rutina de casa, donde ellos se puedan anticipar de pronto las actividades que van a hacer durante el día. Sí. Como, por ejemplo, nos podemos saludar o vamos a ir a fonoaudiología. Tenemos la posibilidad de cantar y además de elegir qué canción quiero cantar. Entonces, de acuerdo a si el niño señala, mira y todas las habilidades que el niño tiene. Por eso lo que decía Caro es fundamental, una evaluación interdisciplinaria donde podamos varios profesionales apuntar a las necesidades de ese niño, teniendo en cuenta sus habilidades para poderle dar lo que él necesita. Haría pues que sea fundamental. Y la familia, papás, si ustedes tienen en este momento un niño con dificultades en la comunicación, que no habla, que no se logra comunicar bien con el entorno, con los amigos, en el colegio. Y hasta con ellos mismos. Hasta con ellos mismos, exactamente. Pero para un padre es más fácil conocer como su comunicación no verbal y decir, él tiene esto o aquello, y yo ya lo conozco. Pero lo importante es ayudarlos a salir como del silencio, es ayudarlos a darse cuenta que pueden a través de otras formas poder expresar necesidades. A veces los mismos padres se rehúsan a utilizar este tipo de comunicación. No, es que yo quiero que mi niño hable. Entonces, cuando se cierran en la posibilidad que el niño tenga otras opciones, el niño cuando crece no va a tener desarrolladas esas habilidades. Entonces, si desde pequeñitos tenemos un diagnóstico o nos damos cuenta que el niño no está como con todas las habilidades a nivel comunicativo como desarrolladas, es importante empezarle a dar opciones. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que puede pasar, que no desarrolle bien su parte expresiva verbal, que no sea claro en su pronunciación. Empecemos desde pequeñitos, que ya sabemos que puede ser una
dificultad grande para él expresarse, ayudarlo a complementar, por eso es aumentativa, complementamos esas palabritas que logra decir con imágenes que le van a permitir a él entender, expresar situaciones, manejar el comportamiento, uno poderle decir esto no se hace y que lo tenga visual. Ellos visualmente son muy habilidosos, de pronto a nivel auditivo se demoran más en esa recepción de la información, entonces esto se vuelve un complemento. Y no solamente para los niños en situación de discapacidad o que tengan unas dificultades graves en la comunicación. Estas imágenes para las rutinas en niños preescolares también funcionan. Para niños más grandes que tengan dificultades en ese planeamiento de pronto de sus ideas. Exacto, donde la terapia ocupacional entra. Entonces son formas de comunicación que van a potenciar lo que se tiene y si no van a servir de opción. ¿Para qué esperar hasta que tenga 15 años para empezar un sistema de comunicación? Si desde los 2 o 3 años podemos empezar a darle a él opciones. Y que a los 15 seguramente va a tener mejor resultado. No, igual muchas veces nos parece habrá paciencia y mucha paciencia para poder... O sea, ya a los 15 va a ser algo va a tener más esa participación paliativo que lo que se pudo hacer desde los 2 años. Correcto. Bueno, miren, aquí hay una que la quiero hacer porque no solamente es un examen, como decir, le voy a hacer un electro, le voy a hacer cualquier situación médica, sino que el examen puede ser simplemente tu día a día a la hora de diagnosticar o a la hora de sospechar alguno de estos. Pero nos hacen esta pregunta, ¿qué examen? Sadia Luz Moreno nos dice, ¿qué examen nos ayuda a detectar alguno de estos problemas desde edades tempranas? Es la evaluación clínica. O sea, no existe un examen puntual, sino que todas las condiciones de salud de las que hemos hablado, pues, excepto por el síndrome de Down, que pues, se hace el diagnóstico con un cariotipo, ¿cierto? No tienen un único estudio que defina si se tiene o no, sino que es un conjunto de cosas, ¿cierto? Factores de riesgo, cómo va el desarrollo, imágenes, ¿ciertas? Por eso es tan importante el seguimiento que se tiene con un profesional. Yo lo voy a complementar desde la pediatría. Nosotros nos preguntamos cómo fue el parto, si fue un parto fácil o no, si tuvo alguna complicación, si el niño estuvo hospitalizado o no, si fue prematuro o no. Hay una cantidad de circunstancias que nos obligan a nosotros a pensar y, claro, pues nos podrá dar un poquito más de detalle en ese tipo de circunstancias, digamos puntuales, pues la prematurez es una de ellas, sobre todo cuando se retrasan un poquito en ciertos logros, porque hay situaciones normales en algunos niños que pueden retrasar el desarrollo, dependiendo de las edades. Pues, específicamente hablaremos de la prematurez, que es quizás como la que más de pronto puede retrasar esa situación. Es diferente un niño que nace prematuro a los 3 meses que uno que nace de término a los 3 meses. Seguramente el de término va a sostener la cabeza, el de 3 meses prematuro puede que no la sostenga o puede que sí, ¿cierto? Entonces hay circunstancias y enfatizo mucho lo que Caro dice del seguimiento. Nosotros los pediatras, digamos que, o por lo menos en mi caso, tenemos 3 objetivos grandes cuando valoramos un niño: desarrollo neurológico desde la motricidad, cognitivo, por todo lo que estamos hablando, que fije la mirada, que se sonría, que balbucee, todo este tipo de circunstancias que empezamos a valorar desde los 2 meses, y peso y talla, porque peso y talla también nos da ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, sin necesidad de tener que llegar a la instancia de un chuzón para el bebé o de meterlo en un examen invasivo, si no tenés unas condiciones que lo ameriten, pues no hay necesidad. Solamente con tu día a día en tu casa, que dices que me coge mal la mano derecha, la mano izquierda la deja quieta, el niño no levanta nada, o sea, tú con la observación de tu hijo puedes encontrar una cantidad de circunstancias que a nosotros los profesionales nos pueden ayudar y que obviamente podemos direccionar de una buena manera. Quiero recordarles nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, @soytupediatra, y nuestra página web www.soytupediatra.com.co. Tanto Caro como Cata están ahí disponibles, son expertas en nuestra plataforma para las personas que están en otros lugares. Ya seguramente el otro mes podrán empezar a hacer sus asesorías virtuales y en caso de que tengan una dificultad, ellas y todos los otros 50 profesionales que tenemos ahí, pues podrán estar a su disposición para lo que necesiten. Entonces, para que visiten la página, quedó muy bonita, y nos cuentan a ver qué les parece. Vamos a hacer un par de preguntas más porque estamos ya un poquito cortos de tiempo para empezar a cerrar un poquito lo que hablamos hoy. Perdón, Juan. Dale. Yo quisiera de pronto contarles un poquito para terminar con respecto a los
a los apoyos que podemos tener desde los sistemas de comunicación. Entonces hay algunos que son, la escritura por ejemplo, es un sistema de comunicación con ayuda, necesitamos de un soporte que sería el papel, el lápiz, ¿cierto? Y estos que son las imágenes, son sistemas de comunicación con ayuda porque necesitamos tener las imágenes impresas. Entonces tenemos, por ejemplo, estos que son tan sencillos y tan fáciles de usar, que son económicos, que se prestan para diferentes situaciones. Hay niños que tienen la forma, por decirlo a nivel del recurso económico, para conseguir, por ejemplo, tecnología ya más avanzada, pero de pronto los niños no tienen la habilidad para usarlo. Entonces es tener en cuenta que también existe algo fácil, básico y que para el niño va a representar esa forma de comunicación que de pronto no ha tenido. Entonces les quiero contar que hay muchas apps de comunicación, en este momento tenemos esa posibilidad donde los niños señalan lo que quieren y tienen la posibilidad de escuchar qué fue la selección que hicieron. No se escucha. No se escucha, pero ya sí. Tomar jugo de fruta. Jugo de fruta. Entonces los niños, aunque no tengan la posibilidad de hablar a través de un sistema de comunicación de alto costo, como sería por ejemplo esta tableta, tienen la opción de retroalimentarse auditivamente, pero también de presentarle a varias personas al tiempo el mensaje. Porque cuando estamos hablando de las imágenes en papel, impresas o hechas pues por uno mismo, así como estas que estoy presentando acá, es para tener una interacción, a tener como esa reciprocidad y esa bidireccionalidad. Yo te comento a ti, tú me estás escuchando a mí y también me vas a dar tu información, ojalá también a través del sistema para darle ese modelo. Pero nos permite que muchas personas nos escuchen al tiempo, entonces eso facilita también la comunicación en el aula de clase, por ejemplo. Cuando ellos quieren dar una respuesta a una pregunta que se hizo, ¿qué desayunaste esta mañana que tomaste? Café. Café. Y ya varias personas tienen esa posibilidad, entonces es ampliar como las posibilidades de comunicación para estas personas. ¿Quieres anexar algo? Puede que no sea una tablet, gracias a que tenemos celulares, o sea, acabamos de hablar mal de las pantallas, pero ya llega un momento en que un niño con una dificultad en el habla, que ya ha pasado por un proceso de desarrollo de conocimiento de estas imágenes, puede pasar a manejar, a comunicarse por medio de una app como esta, en un teléfono inteligente, o en una tableta, o en un computador, ¿cierto? Y lo bueno de la tecnología es que son dispositivos que permiten que niños con grandes dificultades, ya podríamos hablar de dificultades en la motricidad, muy grandes, les estoy hablando de niños que de pronto no puedan ni siquiera mover la cabeza, mover sus manos, y que pues de pronto ya no es tecnología tan costosa un celular, no tiene que ser pues el más costoso, se baja una app y por medio de la asistencia de los controles que tiene el celular o la tableta, podemos hacer que el niño pueda acceder sin necesidad de estar señalando con el dedo. Entonces hay muchas estrategias y el mensaje es promover la comunicación, acercarse a los profesionales de rehabilitación y que entre todos busquemos de qué manera el niño casi siempre va a haber una manera de que se pueda comunicar, y la podemos buscar así de trabajo con trabajo en equipo y con una tecnología que no tiene que ser tan costosa. De hecho, Isabel Urrego, que va a ser una pregunta un poquito más técnica, ¿cierto? Dice lo siguiente: teniendo en cuenta que estamos en una actualidad tecnológica, si tenemos jóvenes que han pasado por todo el proceso pictográfico y las aplicaciones que le permiten una comunicación muy concreta a nivel estructural gramatical de sus discursos, Isa, muy bien, ¿qué dispositivos existen para mejorar la inclusión en todos sus entornos y roles? Lo que acaban de decir, sí, pero ¿habrá algo más? Es que es una tablet o un celular, pues gracias a estas aplicaciones. Pero fundamentalmente es que si Esto ya tiene... son gratuitas. Sí, sí, o sea, las bajan simplemente al celular y ya. Sí, porque finalmente eso puede ser una forma muy
buena para los papás sin tener que llegar a acceder pues a aparatos, porque es que ya te lo dijiste, esto permite Sí, hacer ya de tiene- todo. Anteriormente existían unos comunicadores y eran unos equipos, pues cuando no teníamos todo esto, eran unos equipos que establecían todo ese código de comunicación mediante los pictogramas, pues y eran muy costosos, pero gracias a que ya cada vez hay más desarrollo, entonces tenemos apps gratuitas, Sí, sí, sí. eso sí, el acompañamiento de un profesional, porque uno se pone a bajar un montón de aplicaciones y después no sabe cómo usarlas, entonces Claro. se necesita. Y los papás, perdón, también muchas veces invierten en este Sí. tipo de tecnología sin tener en cuenta las habilidades que tiene el niño para usarlo, sin tener en cuenta un montón de cosas que para eso están los profesionales, para poderlos orientar a ellos y decirles, tu hijo está en este proceso. El niño entiende esa imagen para qué le sirve, o sea, de verdad la imagen le está comunicando, pues está comunicando algo con la imagen, o simplemente señalar como si fuera una lotería. No, las imágenes son las palabras que no tenemos para expresar, para responder. ¿A qué clase fuiste? Si el niño no tiene ningún soporte, ni un pictograma, ni una palabra, ni está entendiendo qué es lo que está pasando, ¿para qué tener este tipo de tecnología? Inicialmente tenemos que ver que el niño nos comprenda súper bien, tenga todas las herramientas, todas las habilidades para poderse expresar, y esta es la última parte, cuando uno decide, este es el sistema para tu hijo, vamos a hacerlo de esta manera, con orientación de los profesionales que estamos a cargo. Bueno, hay una pregunta que me llamó la atención, porque finalmente pienso que es otra de las formas en las que los padres se pueden angustiar un poquito con el tema del habla, y es que dice palabras pero no forma oraciones. ¿Hasta cuándo se consideraría normal que no tenga un hilo, digamos, como conductor el niño frente a lo que dice y que parezcan indiecitos? Sí, más o menos, o sea, a los 3 años Galleta. ya deberían estar haciendo. Sí, hasta los 3, A los ya 3 que años formen. ya deberían empezar a formar, o sea, desde los 2 están empezando a unir, pero uno le puede dar tiempo hasta entre los 2 y los 3 para empezar a hacer estructuras gramaticales más completas, Okay. que tengan, o sea, que tengan palabras que ya nos hacen que que el idioma sea como es, y no a lo indio, como dices tú, comer Sí. galletas, sino Eso, yo quiero exacto. comer galleta. Exactamente. Entonces a los 3 años ya se empieza a dar una estructura más completa, y se les puede permitir más o menos a esa edad que ellos vayan teniendo todavía ese lenguaje como telegráfico. Listo. Hay una pregunta que quiero yo hacerles, y esto sé que es una pregunta supremamente subjetiva, pero ¿cuánto tiempo de nosotros ser muy juiciosos con, digamos, toda esta enseñanza hacia esos pacientes o hacia esas condiciones puntuales, podremos nosotros empezar a ver una respuesta positiva frente a una comunicación aumentativa o alternativa con los niños? O sea, que yo vea esa reciprocidad en lo que yo estoy haciendo de parte del niño, ¿cierto? Como para que los padres digan, no, es que llevo un año y el niño, o llevo 2 años y nada. ¿Cuánto tiempo uno puede empezar a mostrar ya avisos de que algo está pasando? Entendiendo que pueden haber situaciones un poquito más profundas que otras. Dependiendo de la condición de base del niño. Por ejemplo, si tenemos un niño con parálisis cerebral que cognitivamente está muy bien y simplemente es la parte motora, ¿cierto? Entonces va a ser un niño que no le va a costar, ¿cierto? Siempre y cuando pues establezcamos todo lo anterior, el posicionamiento, escojamos la manera de que el niño pueda ¿Cómo señalar va a y todo eso. señalar? Entonces, pero si es un niño que, como hablábamos al principio, tiene una dificultad en esa fijación de la mirada, en el seguimiento de la instrucción, todo, primero hay que trabajar eso. Entonces va a ser un niño que se va a demorar más. Entonces no se trata de poner objetivos grandes, ¿cierto? Pues es que ya me va a contar qué hizo en la mañana con el cuidador en 6 meses, no, ¿cierto? Sino ir estableciendo esas metas a corto y a mediano plazo, ¿cierto? Que me haga un mejor seguimiento visual, que ya me esté señalando, ¿cierto? Y ya después empezar con el uso. Entonces, dependiendo de la condición es que nos podemos dar unos tiempos, porque no todos los niños son iguales. Exacto, hay unos prerequisitos, hay niños que necesitan hacer un trabajo previo para uno poderlos llevar a que tenga claridad frente al uso del sistema, o hay otros niños, como dice Carolina, que tienen su parte cognitiva está tan bien que rápidamente entienden la dinámica de la comunicación, y en cuestión de 5 sesiones o en fin, tú vas viendo como respuestas por parte del niño, pero hay otros que necesitamos trabajar desde instancias mucho más básicas. Bueno, y va otra pregunta para Caro. Tú que trabajas, digamos, como este tipo de situaciones, ¿se hacen todas las terapias al unísono? O sea, a la vez yo puedo hacer una terapia física, puedo hacer una terapia
de lenguaje, o el niño simplemente vamos haciendo por un día hacemos una cosa, otro día hacemos otra cosa, o puedo hacer el ejercicio todos los días? Pues es que un proceso de rehabilitación no es hacer terapias por hacer, ¿cierto? Okay. No se trata de hacer terapia física, ocupacional, fonoaudiología, porque eso no va a quitar, no va a curar la condición de salud, ¿cierto? Ese es el objetivo, estamos totalmente equivocados. Las terapias, esos apoyos deben ir encaminados a adquirir ciertas habilidades. Entonces, ya como lo hablamos al principio del programa, hay habilidades que se traslapan en el desarrollo. Entonces, comunicación, socialización, comunicación con desarrollo motor. Entonces, yo tengo que estar trabajando al mismo tiempo el control postural, que la comunicación, que la alimentación, la comunicación con la socialización. Entonces, por eso es que en un niño, tal vez con un desarrollo complejo, se necesita un programa integral de rehabilitación con objetivos comunes. No significa que dos terapeutas van a estar trabajando lo mismo. Es decir, yo estoy trabajando alimentación, por hablar de otra cosa, voy a trabajar alimentación, pero la alimentación es un objetivo grande, entonces no es que el fonoaudiólogo es el único que se encarga de eso, no, el fisioterapeuta se debe encargar de la postura, ¿cierto? Si el niño no está bien sentado, no tiene su cabeza bien posicionada, la alimentación se va a hacer muy difícil, ¿cierto? Pero la parte social de la alimentación es muy importante, un niño que se riega, que pelea, que no se sabe comportar en la mesa, entonces va a ser difícil ese momento de socialización. Entonces tal vez la parte educativa, la terapia ocupacional también tienen que intervenir ahí. Entonces cuando es una situación compleja y hay un equipo multidisciplinario, se plantea un objetivo común, pero intervenciones específicas por cada área para lograr que ese objetivo se alcance. Ok, bueno, ya nos quedan 2 minuticos entonces de live, vamos a hacer un cierre. Yo creo que ustedes han hablado demasiado claro todo lo que nos han manifestado hoy, que fue interesante por todo lo que hicimos al inicio de lo que es esperable y lo que nosotros podemos ya encontrar como alteración. Entonces, una pequeña conclusión, Carol, siendo muy reiterativo, seguramente hay gente que se conecta al final y no escuchó un poquito de lo que hablamos al principio, de la importancia de empezar tempranamente todo este tipo de terapias para poder ayudar a los chicos, y Cata también para que nos diga una conclusión desde su área para poder cerrar este live. Bueno, la comunicación es una actividad muy importante para el ser humano porque promueve la socialización y el ser humano es un ser social. Entonces, para nosotros promovemos la comunicación precisamente para promover esas otras habilidades. Y la comunicación aumentativa alternativa es definitivamente una estrategia que va a hacer que se pueda ir escalando, digamos, que en ese desarrollo, adquirir la comunicación, adquirir la socialización, y todo esto va a promover finalmente el desarrollo del niño. Perfecto. Entonces, cuando tenemos conocimiento que hay personas que no tienen el habla establecida o que tienen dificultades para ello, entonces poder acudir y tener claro que existe la comunicación aumentativa, que hace parte del desarrollo pues, de los niños, y que es un sistema de comunicación que le va a permitir a este que no tiene la posibilidad de hacerlo de la manera convencional que es hablar, poder participar y establecerlo como un derecho. Es que en este momento la Convención de las Naciones Unidas nos dice la comunicación aumentativa es un derecho, y todos los países que hacemos parte debemos procurar que las personas que tienen dificultades en la comunicación tengan su forma de comunicarse de la manera que sea, pero que tengan participación en la sociedad. Entonces, tener en cuenta que existen formas diferentes de comunicación es en este momento lo que nos va a permitir que estos niños salgan del silencio, participen y tengan las mismas oportunidades que las personas que hablamos. Perfecto, yo quisiera hacer la última cuña y es decirles que vayan al pediatra o vayan al médico que les haga un seguimiento de crecimiento y desarrollo, estén muy pendientes de todo este tipo de circunstancias a las cuales nosotros valoramos los niños, si se sonríe, si balbucea, si fija la mirada, si intenta darse la vuelta, si sostiene la cabeza. Todo este tipo de circunstancias nos pueden orientar a nosotros, ustedes mismos pueden hacer el examen que requiere el niño para poder determinar si hay una situación puntual que de pronto pueda requerir una intervención. El poder de lo simple, miren que no están diciendo cosas raras, cosas que pueden hacer ustedes mismos en casa, con lenguajes sencillos, sin necesidad de creer que tenemos que tener el superaparato, y que ahorita con la tecnología pues incluso pueden tener acceso a muchas de las cosas que les pueden ayudar a estos chicos.
Síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube y visiten nuestra página. Quedó muy bonita, www.soytupediatra.com.co. Saben que pueden tener asesorías virtuales, van a poder tener asesorías con muchos especialistas, neurología, psiquiatría, psicología, fonoaudiología, fisiatría, bueno, muchas de ellas, y los van a poder orientar en muchos temas, que es lo que tratamos de mostrarles en estos lives. Espero que haya sido pues de su agrado este bonito live que hicimos hoy. Nos vemos en 8 días.